Goya presenta a la modelo, a la figura de la condesa en este caso, sentada de frente en lo que a todas luces parece un trono real, en el sentido de que el oro es muy importante y la posición de ella lo mismo, a la manera de una reina, como si Goya entendiera que recuperaba en este momento los honores que le habían quitado desde el nacimiento por motivos familiares y por la historia de su padre, del infante Don Luis. Goya la representa también como la Virgen en Maestá que está esperando al hijo, y por eso cruza las manos ella sobre su vientre y con una sortija en la cual hay un retrato que seguramente es el retrato de Godoy. Para hacer este tipo de obra con tan escasísimos elementos y que realmente nos impacta, Goya se ha basado desde luego en su estudio profundísimo de las obras de Velázquez, fundamentalmente de los retratos de Velázquez en la colección real. Por otro lado, con la técnica fantástica que Goya tiene, ha pensado que en ese tipo de espacios sin planos definidos, solamente los planos de la luz y por ello los planos conseguidos por medio de la técnica era lo único que podía hacer que esa figura tuviera un espacio alrededor y un sitio y una dimensión sobre la tierra. Por ejemplo, si vemos los pies de ella y la franja de decoración del vestido que está justo en la zona central en los pies, está casi perfectamente terminada como una miniatura y luego se va haciendo más desvaída y con menos impacto del color y de las pinceladas hacia atrás, con lo cual la parte de ella sobresale hacia adelante. Hay otro elemento fundamental que es la parte del sillón, en la parte derecha de la composición, donde ella tiene apoyado el brazo y en ese remolino que se forma de luz y de sombra y que nos obliga también a entrar en la composición. Si nos damos cuenta de las piernas, son como un bloque geométrico, pero un bloque geométrico sutilísimo, porque eso nosotros no lo vemos, lo percibimos inconscientemente, pero no vemos un bloque cerrado como de piedra, sino que está debajo el cuerpo de la mujer perfectamente visible o entendible. Una de las pinceladas más importantes es la que acentúa el golpe de luz en el pecho de la condesa. Es una sola pincelada enormemente cargada de pigmento, que es la que detiene la luz que viene arriba, de arriba en el cuadro, la luz real con la que se enfrenta el cuadro físicamente, y nos hace volver hacia el rostro de ella, sea el rostro sensible, espiritual, tremendamente cálido que tiene la condesa en esta composición. Hay después otros motivos interesantes, motivos que tal vez Goya los elige para darnos una cierta fragilidad de esta persona. Por ejemplo, las espigas verdes de trigo que lleva en el tocado de la cabeza, en el tocado de su pelo, esas espigas que son también como las espigas de Ceres y son un simbolismo de fertilidad, de que ella va a tener un hijo, que luego sería una hija, pero esas espigas están como moviéndose. Es decir, un artista como Goya, que es un psicólogo fantástico y una persona que atraviesa con su mirada a quien se le pone por delante de una forma que todavía nos agita cuando estamos ante un cuadro suyo, pues entendía perfectamente quién era esta persona, a la que había conocido también de pequeñita y había retratado en el gran cuadro familiar del infante Don Luis, de su padre, y en otro retrato también de ella en Arenas de San Pedro. Pues Goya, que la conoce de pequeña en los tiempos, digamos, todavía de felicidad, ¿no?, de la niña, pues la vuelve a retomar ahora, 20 años después, o por ahí, y se da cuenta, ¿no?, de todo lo que ha pasado, de la situación en la que está. Incluso es como si previera situaciones en el futuro, es decir, hay como bastante empatía en este caso entre el pintor y la persona representada, lo que no siempre sucede. El Museo del Prado recibe como adquisición del Estado esta obra. Las adquisiciones no simplemente son un enriquecimiento en número de la colección o de una colección cualquiera. Para mí una adquisición tiene que cambiar, de alguna forma cambiar.
la colección en cualquier caso, es decir, no vale otro retrato más, sino que ese retrato tiene que dar un giro y tener otra cosa completamente distinta, ¿no? O sea, si comparamos la Condesa de Chinchón con la Marquesa de Santa Cruz, que había entrado unos años antes, también de Goya, son dos obras completamente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra. Es el mismo artista, pero son dos composiciones distintas, como son dos seres humanos distintos los que están representados. Y en este caso, tanto en uno como en otro, son obras que han puesto la colección de Goya en el Museo del Prado a una altura impresionante, ¿no? Que se codean con la familia de Carlos IV, con el 2 y el 3 de mayo, es decir, con ese tipo de composiciones dentro de la colección del museo, cambiándolas por completo, ¿no? O sea, haciendo un giro hacia la calidad y hacia la genialidad de Goya en esta composición y también en la otra. Quizás sea el retrato más bello del pintor Francisco de Goya, la Condesa de Chinchón. ¿Pero qué sabemos de este desconocido personaje? Sin duda, hubiera pasado desapercibido por la historia de no haber sido inmortalizada por Goya en este magistral retrato. Vamos a hacer un recorrido por la historia del cuadro y por la vida de la condesa. Una vida novelesca y muy fuera de lo común para la época en la que vivió. Hasta que fue adquirido por el Museo del Prado, el cuadro había permanecido en la familia Ruspoli, descendientes directos de la condesa, y al igual que ella, sufrió varios avatares en su vida. Fue pintado en 1800 por encargo de Godoy e instalado en su palacio. En 1808 es secuestrado junto con otros bienes de Godoy y trasladado al Depósito General de Secuestros, hasta que en 1814 es devuelto a la Condesa de Chinchón y trasladado al Palacio de Boadilla del Monte. Por primera vez fue expuesto en público en una exposición organizada por el Museo del Prado, para celebrar el centenario de Goya en 1928, cedido por sus propietarios los duques de Sueca. En los años 30 es incautado por el gobierno republicano. Según cuentan sus descendientes, unos milicianos entraron en la casa y se lo llevaron. En plena guerra civil, la Junta del Tesoro Artístico evacúa un gran número de obras del Museo del Prado para su salvaguarda. Junto a ellas, salen también de España obras de colecciones particulares de la aristocracia, entre las que se encontraba la Condesa de Chinchón. Después de un periplo por Valencia y Cataluña, finalmente terminaron en Ginebra. Mientras tanto, en España la guerra civil hacía estragos. En 1936, el duque de Sueca moría por un obús que caía en su residencia de la madrileña calle Barquillo. ¿Qué hubiera sido del cuadro de haber permanecido en los salones de este palacio? En 1939 se inaugura en el Museo de Arte e Historia de Ginebra la exposición Las obras maestras del Museo del Prado, con 174 cuadros expuestos, entre los que se encontraba la Condesa de Chinchón. Al acabar la contienda, en septiembre de 1939, los cuadros regresaban al Museo del Prado y los de las colecciones privadas eran devueltos a sus propietarios. La Condesa de Chinchón volvía a casa, donde permaneció hasta que fue adquirido en el año 2000 por el Estado español, que ejerció su derecho de tanteo comprándolo por 4.000 millones de pesetas con fondos del legado Villascusa. Fue instalado en el Museo del Prado, donde se encuentra en la actualidad. En realidad, ¿quién fue este personaje tan desconocido como enigmático? María Teresa Josefa de Borbón y Vallabriga, 15ª Condesa de Chinchón y Princesa de la Paz por su matrimonio con Manuel Godoy. Nació el 26 de noviembre de 1780 en el Palacio de los Condes de Altamira en Velada, provincia de Toledo, hoy prácticamente en ruinas. María Teresa de Borbón era hija del infante don Luis, que a su vez era hijo del rey Felipe V, hermano de los reyes Luis I y Fernando VI, y hermano también de Carlos III.
Tanto Carlos III como él eran hijos de la segunda esposa del rey Felipe V, de Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio procuró para los hijos que tuvo con el rey de España un buen destino. Su hijo Carlos acabaría reinando en las dos Sicilias, en Nápoles, y su hijo Felipe en Parma, fue duque de Parma. Para el tercer hijo varón, don Luis Antonio Jaime, no tenía ya un puesto que darle. Por tanto, solicitaron del Papa su nombramiento como arzobispo de Toledo. Fue un arzobispo de Toledo muy joven, con 8 años, sucesivamente arzobispo de Toledo, arzobispo de Sevilla y cardenal de la Iglesia Católica. Pero el infante don Luis nunca recibió las órdenes sagradas, es decir, no era sacerdote, no celebraba sacramentos, ni misas, ni nada semejante. Digamos que su condición de cardenal lo que le daba era un puesto preeminente en la corte y unas rentas suficientes para vivir. Se llega a decir que es el hombre más rico de España de su tiempo. Sin embargo, el infante don Luis no estaba contento con este destino suyo. Lo que él quería era formar una familia. Aquí surge el problema. El problema es que al fallecer sin sucesión Fernando VI, es su hermano Carlos, que está reinando en Nápoles, quien viene a España para hacerse cargo de la corona española. Con 27 años de edad, el infante don Luis consigue su deseo de dejar sus cargos eclesiásticos. Deja también de percibir las rentas, pero es un hombre enormemente rico. No consigue formar la familia hasta que el rey Carlos III, cuando tiene una edad ya cercana a los 50 años, le autoriza a contraer matrimonio, pero se le autoriza con unas condiciones muy gravosas. Es lo que se conoce como la Real Pragmática Sanción. Finalmente, sometido a las disposiciones de la Real Pragmática, consigue que el rey Carlos III, su hermano, le autorice a casarse con María Teresa de Vallabriga. Es una esposa que le elige el propio rey y es una esposa con la que él se conforma porque su deseo es formar una familia. Es casi un anciano, tiene 50 años de edad. La cuestión es que estas obligaciones que les impone la pragmática a él no le desposeen del título de infante de España, pero ella no lo tiene y sus hijos, nacidos de este matrimonio desigual, tampoco lo tendrán. Con este matrimonio, unido a la pragmática dictada anteriormente, lo que se consigue es que el infante, sin dejar de ser infante, no pueda transmitir los derechos sucesorios a la futura descendencia que pueda tener, con lo cual Carlos III consigue quitarse a su hermano de la presunta batalla dinástica que se podría haber dado. Hay que decir que el infante no tenía absolutamente ninguna pretensión dinástica y ninguna pretensión de poder. Era pues un gran coleccionista, un gran cazador, y no hay ninguna intriga política ni de ese tipo, ni ambición, ni ningún partido que encabece, ni nada semejante. Posiblemente Carlos III, al final de su vida, se dio cuenta de la gran injusticia que había hecho, pero tampoco lo rectificó. Fue un hermano despiadado. Lo que se estaba jugando era nada menos que el trono de España para sus hijos. Entre las obligaciones que imponía este matrimonio, que contravenía la Real Pragmática, estuvo la obligación para el infante de vivir alejado de la corte. Por esa razón no habitó el Palacio de Boadilla, que había construido mientras fue soltero. Por esa razón, después de buscar en varias localidades de Ávila y Toledo, definitivamente se instaló en Arenas de San Pedro, donde se pintó este cuadro de Goya. Ella era una joven de 17 años, él de 50, y contrajeron un matrimonio
que al principio fue feliz, pese a todas las limitaciones en libertad de movimientos que les imponían sus circunstancias. Esta es una escena de su vida cotidiana en Arenas de San Pedro. Ella está siendo atendida por su peluquero, las personas de su corte contemplan la escena, Francisco de Goya la pinta y aquí está la que luego va a ser la condesa de Chinchón, el que luego va a ser cardenal Luis María de Borbón y María Luisa, la que luego va a ser duquesa de San Fernando de Quiroga. Una limitación muy importante a las consecuencias de este matrimonio fue la exclusión de su descendencia de la corona de España. Entonces, los hijos de esta pareja no fueron inscritos a su nacimiento como pertenecientes a la Casa de Borbón. Por supuesto, no tenían ningún tipo de preeminencia, ni honor, ni nada semejante. Siguiendo una de las cláusulas matrimoniales impuestas por Carlos III, que les obligaba a alejarse de la corte, el infante don Luis y su esposa acabaron en Arenas de San Pedro, donde mandaron construir el Palacio de la Mosquera. Fue en este palacio donde María Teresa pasó sus primeros 5 años. Y también donde el infante contrató a Goya, que pintó para él 17 cuadros de toda la familia entre 1783 y 1784. Pero la felicidad familiar de los hijos de don Luis terminaría pronto. En agosto de 1785 moría el infante. Por orden de Carlos III, los 3 niños fueron enviados a Toledo, las 2 niñas al convento de San Clemente y Luis María fue encomendado para su educación y cuidado al cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo. La madre, María Teresa, quedaba confinada en Arenas de San Pedro. De esta forma tan cruel, la familia quedó separada y bajo el control del rey. María Teresa y su hermana, con tan solo 5 y 3 años de edad, empezaban una nueva y austera vida en el convento, en el que se habían realizado obras de acondicionamiento para ellas. Incluso se realizó un balcón en un salón de la planta superior que daba a la iglesia para que oyeran misa. Según había ordenado el rey, bastaba lo decente y preciso. Los hijos del infante no volverían a ver a su madre hasta años después, y en muy pocas ocasiones. María Teresa permaneció en el convento de San Clemente 12 años, hasta que en 1797, reinando ya su primo Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, concertaron su matrimonio con su favorito, Manuel Godoy. Godoy escribía a su prometida el 26 de agosto de 1797. «Deseo, señora, que antes de convenir usted en admitirme por su marido, mire, piense bien si en mí se reúnen todas las prendas que deben confrontar a sus ideas». El 2 de octubre se celebraba el matrimonio en el Escorial. Ella tenía 17 años, él 30. El matrimonio de Godoy con la condesa Chinchón fue un matrimonio de Estado. Ella estaba desde los 4 años recluida en el convento de San Clemente de Toledo, tras la muerte de su padre, el infante don Luis, y a los 16 años, casi unos días antes de cumplir 17, se le ofreció la posibilidad de casarse con Godoy. Ella salía de un convento, había estado 12 años recluida en un convento, una mujer inocente, sin ningún conocimiento de la vida mundana, y se casa con Godoy con 30 años, con una gran experiencia de la vida y de la política. Él, además, en esos momentos, ya tenía a Pepita Tudó como amante. Sin embargo, es un matrimonio de Estado, el matrimonio de Estado por el cual a Godoy se le eleva a la categoría de la familia real, que era el designio de Carlos IV, para situarlo por encima de todos los demás nobles, y se inicia un matrimonio que, como todos los matrimonios de conveniencia, pues al principio serán más o menos duros, pero poco a poco, según parece, y en esto hay cartas interesantes entre la reina María Luisa y la condesa de Chinchón y Godoy, fue un matrimonio feliz al principio.
Ella tuvo 2 abortos y finalmente en el año 1800 ya quedó embarazada y es el momento en el que Goya la recoge en el maravilloso retrato que todos conocemos. La vida de la condesa y Godoy transcurría en la corte de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, en la que Godoy ejercía todo su poder. En Madrid se instalaron en el Palacio Grimaldi, vecino al Palacio Real, acompañando a los reyes en sus desplazamientos a Aranjuez y al resto de los reales sitios. El 7 de octubre de 1800 nació la única hija de la pareja, Carlota Luisa, apadrinada por los reyes y bautizada con sus nombres. Pero ni siquiera la llegada de su hija hizo feliz a la condesa, cuyo matrimonio empezaba ya a fracasar. Godoy, a su vez, se lamentaba, en numerosas cartas que escribía a la reina, del mal carácter de su esposa y de sus rarezas, e incluso del poco caso que hacía a la niña, por la que él sentía una gran debilidad. Su desprecio quedaba patente. «Pocas almas habrá tan patéticas», escribía Godoy. «Está gruesa y negra, pues se lava, peina y viste con las ventanas abiertas. Me parece erró la vocación, pues debía, según esto, ser cazadora». Al poco parece que la convivencia se empezó a romper y Godoy volvió otra vez con Pepita Tudó. No solo volvió, sino que además tuvo 2 hijos con ella, en 1805 y 1806, Manuel y Luis. El 17 de marzo de 1808, la fecha del motín de Aranjuez, fue una fecha nefasta para la historia de España. En ella se rompió la continuidad dinástica por la cual el hijo del rey, el príncipe de Asturias, Fernando, desposeyó a su padre, Carlos IV, de la corona. Era la primera y única vez que había pasado en la historia de España. A partir de ese momento, según dice el propio Godoy, se inició la ruina para España durante muchos años. Y esa misma fecha significa también la ruptura del matrimonio de los príncipes de la paz. Es un poco simbólico que sea exactamente la misma fecha, pero el hecho es que en el motín de Aranjuez, Godoy fue detenido, fue encarcelado en el castillo de Villaviciosa de Odón, que curiosamente era de su mujer, y 30 días después fue trasladado por las tropas francesas a Bayona. Allí se encontró con los reyes, también estaba Fernando VII y su hermano Carlos, y los reyes habían llegado allí con sus hijos, Francisco de Paula, Isabel, y también con la hija de Godoy y la condesa Chinchón, Carlota. A partir de ahí se inicia todo el exilio de Godoy, que dura 40 y tantos años. La condesa Chinchón, en cambio, o la princesa de la paz, realmente era la princesa de la paz, permanece en España. De ahí se separan sus 2 vidas para siempre. El único punto de contacto que tendrán será simbólico porque los 2 morirán con una distancia de 23 años en París, exiliados. La condesa, como he dicho, se queda en España y acompaña ya durante el resto de su vida, hasta que la exilian a su vez, hasta 1824, acompaña a su hermano, Luis María de Borbón, que era el arzobispo de Toledo, arzobispo de Sevilla y cardenal de la Scala. Viven entre Madrid, al principio, estalla la guerra de independencia, y en 1809 está él en Cádiz. Naturalmente ella también la acompaña, porque le nombran presidente de la regencia. Fernando VII, entonces bastante irritado con el comportamiento de su tío, lo confina en Toledo. Y de 1814 a 1820, pues están en Toledo, al fin y al cabo es arzobispo de Toledo, ¿no?
Pero en 1820 cambian las tornas otra vez, se inicia el trienio constitucional y los liberales llaman de nuevo al cardenal y le nombran presidente de la Junta Provisional. Y en 1823 la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, presididas o encabezadas por el duque de Angulema, llega a España y le vuelven a instaurar en el trono absolutista. Durante el periodo constitucional, entre 1820 y 1823, tuvo la oportunidad de volver a ver a su hija Carlota, que se casó en Madrid en 1821. Llevaban 13 años sin verse desde el motín de Aranjuez, porque, como ya he dicho, Carlota acompañó a su padre en el exilio. Carlota se había casado en Madrid en 1821, pero había conocido a su marido en Roma. En la familia de los príncipes Ruspoli en Roma todavía se transmite una historia que es bastante romántica y contaban que tanto los Aldobrandini como los Orsini, los Colonna, todos dieron sus fiestas. Y en una de esas fiestas, pues ella conoció a un joven que le debió gustar, que es este que tengo a mi lado, que no sabía quién era, no supo quién era, estuvo bailando con él y no supo quién era. Y entonces cuando llegó a su casa, ella muy desesperada intentó averiguar quién era. Y según cuentan, pues entonces pidieron a los miembros de las distintas familias romanas que enviaran unas miniaturas de los hijos que habían estado a la fiesta. Entonces recibió todas las miniaturas y dijo, este es. Y ese era Camilo Ruspoli, que era el hijo segundo del príncipe Francisco Ruspoli. Carlota y el príncipe Ruspoli tuvieron dos hijos, que el primero, Adolfo, se casó con la hija de los duques de Medina Sidonia, y el segundo, Luis, permaneció en Italia y se quedó a vivir en Florencia, se casó también con una noble florentina. De Adolfo, casado con la Medina Sidonia, pues descendemos nosotros. El cardenal muere 15 días antes de llegar estas tropas. Se evita así el disgusto de recibir a los 100.000 hijos de San Luis. Era reconocido como un cardenal liberal y así también Fernando VII pues calificaba a su hermana, a la condesa de Chinchón. Ahora utilizo el nombre de condesa Chinchón porque a partir de 1808 ella dejó de utilizar el título de princesa de la paz para utilizar el de condesa Chinchón, que le había cedido su hermano, precisamente el cardenal, en 1803. A partir de ese momento, la vida de la condesa Chinchón da lugar a un cambio radical. Ella es exiliada por sus simpatías liberales, acompañada por su hermana, María Luisa, que se había casado con el duque de San Fernando. Durante toda su vida en España, la condesa Chinchón está en primera fila, pero sin ser nunca protagonista de la historia, pero siempre está en primera fila. La vida de la condesa Chinchón en París, de ella sabemos lo que nos cuenta el prefecto de policía, fundamentalmente. Nos cuentan que ella con su hermano, no con su hermana, perdón, y el duque de San Fernando llegaron a Bayona en 1824, los tres, y se fueron, ella a París y su hermana y el duque de San Fernando se quedaron en Versalles. Y ella, pues, cogió un piso en la Rue de Chantereine. Ahí nos cuenta el prefecto de policía que al poco tiempo, unas semanas después, inicia un viaje. Inicia un viaje por Escocia, Inglaterra, los Países Bajos, y al regresar se instala en otra casa, en otro piso distinto, en la Rue Taitbout. Luego inicia otro viaje en septiembre y regresa y se instala en otro piso distinto, en la Rue d'Artois. En estos dos viajes es acompañado por un personaje del cual no sabíamos nada hasta este momento, que es el coronel Domingo Mateos.
que también estaba considerado como sospechoso de sus ideas liberales y que también participaba en todas esas reuniones. Poco tiempo después hacen otro viaje, esta vez por lo visto con su hermana y con el duque de San Fernando, a Italia, y según parece con la intención de vender algunos cuadros que ella se había llevado a París. Entre esos cuadros se cuenta nada menos que el Cristo de Velázquez. No vendió ninguno de los 4, porque se murió antes ella. En ese tiempo, esos años, yo creo que se caracterizan fundamentalmente por 2 aspectos: sus viajes continuos, viajes de 2, 3 y 4 meses, y las visitas a los liberales. Una vida muy intensa que no encaja con la imagen que podemos tener de los años de su estancia en España. Económicamente estaba fatal, porque todos los bienes de Godoy fueron confiscados al día siguiente del motín de Aranjuez. María Teresa también había luchado para recuperar parte de sus bienes, porque ella decía que por lo menos la mitad eran bienes gananciales, eran los bienes, o por lo menos los bienes que eran propiedad de su padre, el infante don Luis. Unos meses antes de morirse, en 1827, logra ya finalmente que se le acepte, que se le dé el producto de la mitad de los bienes confiscados a Godoy. Y ahí se le alivia un poquito la situación, no mucho, porque tampoco recibe mucho. Por lo tanto, hasta esas fechas, pues ella tiene que ir viviendo más o menos de ventas de cuadros. Y luego, paradójicamente, ya lo peor de todo, lo más triste, es que la resolución de los tribunales le conceden la propiedad definitiva de la mitad de los bienes de Godoy un mes después de su muerte. Muere el 26 de noviembre de 1828 en la avenida Clichy, por lo visto por un cáncer de útero. Más paradojas del destino. El 7 de enero de 1829, 6 días después, se casan Godoy y Pepita Tudó en Roma. Al haberse enterado que se había muerto la condesa de Chinchón, se casan, pero se casan en esas mismas fechas. Cuando fallece en noviembre, 2 días antes de cumplir 48 años, en París, en la avenida Clichy, se supone que debía estar acompañada por su hija Carlota, porque inmediatamente Carlota solicita el traslado del cuerpo y a los 3 días del fallecimiento ya se le concede. Lo trasladó a España y reposa en la capilla del Palacio de Boadilla del Monte, con un monumento muy bueno, muy bonito, de Valeriano Salvatierra, en el que se ve la efigie en perfil de la condesa de Chinchón, con un fondo de una pirámide y al lado un daimón griego llorando. Es un monumento muy bonito. Nos encontramos en el Palacio del Infante don Luis, en Boadilla del Monte. En su capilla descansa la condesa de Chinchón, en este sepulcro. Y en esta lápida de mármol negro hay una inscripción en latín, que curiosamente no hace ninguna alusión al que fue su marido, Manuel Godoy. En ella aparece solo su hija de Luis, infante de las Españas, y su título de condesa de Chinchón, que heredó de su familia. Este palacio perteneció a la condesa de Chinchón, aunque en realidad nunca lo debió habitar de forma permanente. Fue construido por Ventura Rodríguez en 1765, por encargo del infante don Luis de Borbón. De la condesa pasó en herencia a su hija Carlota y permaneció en la familia Ruspoli hasta 1998, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En la sacristía se encuentra el sepulcro de su hermana María Luisa de Borbón y su esposo, los duques de San Fernando Quiroga. Es de estilo neoclásico, realizado por el escultor Antonio Solá en mármol blanco. Representa la figura de la duquesa, rodeando cariñosamente con el brazo el busto de su esposo.
Arriba podemos ver los escudos heráldicos de las dos familias, los Borbón y los Melgarejo. El infante don Luis, en su testamento, pidió ser enterrado en esta capilla del Palacio de Boadilla, pero Carlos III, que tan cruel fue con él, no consintió conceder ni este último deseo a su hermano. Al infante le hubiera gustado saber que sus queridas hijas sí reposan en la capilla del palacio. Esta habitación tradicionalmente se la conoce por la de la condesa de Chinchón. En 1796, un incendio que empezó en la cocina, justo aquí debajo, quemó este ala del palacio. Fue restaurada y decorada por Godoy. Aún conserva decoraciones originales, las únicas que se conservan en el palacio. Bueno, pues al llegar al ayuntamiento, a la alcaldía en el año 2011, uno de los grandes proyectos que quedaba pendiente de ejecutar en este ayuntamiento era la rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis. El ayuntamiento lo adquirió a sus anteriores propietarios allá por el año 98 y distintos proyectos fallidos habían hecho imposible la rehabilitación del bien. ¿Qué hicimos? Bueno, pues yo personalmente como alcalde asumí como el proyecto más ilusionante de mi legislatura el abordar la rehabilitación de este bien de interés cultural. Para ello, primero obtuvimos los fondos de la Unión Europea, de la Comunidad de Madrid y del propio ayuntamiento para abordar la redacción de los proyectos que han permitido rehabilitar las fachadas, la capilla, el acceso, la sala de música, las salas colindantes, así como los magníficos jardines que, si no respetan exactamente el proyecto original de Ventura Rodríguez, sí que siguen un plano de 1868 que hemos intentado reproducir fidedignamente. Últimamente hemos terminado ya los portones y sobre todo los muros exteriores del primer nivel que rodea este palacio, y ahora, en el corto plazo, pretendemos abordar la obtención de nuevos fondos que también permitan rehabilitar el conjunto histórico, que no solo abarca el edificio o los jardines, sino también otras construcciones accesorias como el gallinero que está justo enfrente, al lado de nuestro querido convento de las Carmelitas. Por tanto, también esta va a ser una legislatura muy ilusionante. Queremos abordar las huertas y otras muchas partes del edificio para ir dotando de actividad cultural con ese fin educativo, cultural y eminentemente público que quiere el Ayuntamiento de Boadilla mantener dentro de este magnífico edificio del 18.